Entonces el teorema de existencia y unicidad de ecuaciones de segundo orden vamos a ver hoy día. El teorema lo podemos considerar de esta forma, sea de un conjunto abierto del espacio x, y, z. Voy a conectarme por el celular también para ver los chats o dudas que tengan, o ver lo que están viendo también. Ya, entonces sea de un conjunto abierto del espacio en R3 y F, una función que va de un conjunto abierto a los reales, una función continua. Suponga además que f tiene unas derivadas parciales con respecto a y con respecto a z en todos los puntos de D y que sus derivadas, ¿cierto? Sus derivadas con respecto a y con respecto a z son continuas sobre D. Sea un punto fijo en el conjunto D, el conjunto abierto, entonces las ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial I2' o de 2i a de x2 igual a f de x y prima tiene una solución u definida en un intervalo alrededor de este punto x sub 0 que va a verificar que u de x0 es igual a y sub 0 y u' de x sub 0 igual a z0. Más aún, si b es una solución definida en el mismo intervalo que u y se tiene que b, si cumple las mismas condiciones, entonces b es igual a u. Entonces me está dando, el teorema me da la existencia de esa solución y además si cumple las mismas condiciones iniciales, lo único que debe ser de que las dos sean iguales. No sé si se dan cuenta, pero el teorema es súper parecido en realidad es el mismo, al teorema cuando tenemos una ecuación diferencial de primer orden, solo se extiende un poco, ¿cierto? Se extiende para una de segundo orden. Las hipótesis del teorema están aquí y van a estar dadas por que la función sea continua. ¿Dónde se me fue el lápiz? Ahí está. Que f sea continua. Eso es la hipótesis, es decir, lo que tenemos que mostrar y verificar que ahí se cumple. También es que tiene derivadas parciales con respecto a y z. También es una condición que debemos verificar para que el teorema sea válido y que sus derivadas parciales sean continuas. Esos son los tres. Esta es la condición 1. Esta es la condición 2, que existan. Las derivadas parciales tienen que ser continuas, así que esta es la condición 2. Y esta es la condición 3. Entonces deben haber tres condiciones, ¿cierto?, para que el teorema se cumpla. Aquí habla de existencia, cuando habla tiene, eso quiere decir que existe. Existencia. Y aquí, cuando habla de que son iguales, habla de la unicidad. Entonces, este es el teorema de existencia y unicidad de soluciones. ¿Ya? Uno podemos pensar, ¿cierto?, de que el anterior lo habíamos hablado con respecto a otra condición, ¿cierto?, de funciones Lipschitz. ¿Ya? Pero esta condición no es necesaria en este caso porque van a ser equivalentes con respecto a que sean continuos solamente cuando la ecuación diferencial que vamos a considerar, que es la que está aquí, ¿cierto? Cuando esta ecuación
que es la que vamos a considerar, nosotros la vamos a considerar por el momento es que sea una ecuación lineal. Fíjense que lo que habíamos hablado antes, que es fea mi escritura. Una ecuación lineal. Vamos a tratar de escribir mejor. Peor. Estoy aprendiendo a escribir con este lápiz, así que por eso parece todo tan feo. Ecuación lineal. Ya. Como habíamos visto antes, lo que vamos a usar son ecuaciones lineales de segundo orden. Así que ahora nos podemos olvidar de la condición de Lipschitz, como hacíamos antes, ¿cierto? Porque es equivalente en este caso tener de que la ecuación sea Lipschitz o que sea una ecuación donde las funciones sean continuas. Así que en este caso, este es el teorema de existencia de unicidad que vamos a usar. ¿Ya? Como dice, de esta forma, bajo estas condiciones del teorema, el problema del valor inicial se va a escribir así. Fíjense que voy a tener una ecuación diferencial de segundo orden, y2' igual a f con respecto a x, y a y' tiene que ser esta función ahora. Y debo tener condición inicial, es decir, tengo que tomar el mismo punto, ¿cierto? El mismo punto y encontrar una condición del punto con respecto a y con respecto a su derivada. Este problema de valor inicial me da el teorema de existencia de unicidad que tenga una única solución con respecto en torno a ese punto x sub 0. Y entonces va a tener una solución máxima, ¿cierto? En torno a ese punto. Es decir, tiene una única solución que no va a admitir continuación. Es decir, podemos tomar un intervalo máximo de solución que cumpla eso. La definición de continuación de una solución y de solución máxima para este tipo de ecuaciones es similar a dada la ecuación de primer orden. Es decir, uno puede tomar un entorno pequeño del x sub 0. O sea, ¿qué estoy hablando de solución? Creo que no hablamos de continuación o solución máxima. Entonces, lo que podemos decir aquí, ya que antes no lo habíamos dicho, creo yo, podemos decir de que tenemos aquí el x sub 0, ¿ya? Entonces, siempre el teorema de existencia de unicidad va a ser un teorema local. Entonces, en torno a este punto podemos definir un intervalo i que cumple la condición. Pero sin ningún problema podemos extender este intervalo. Entonces voy a tener ahora un intervalo i sub 0, vamos a poner i sub 0 mejor, i sub 0 que contiene el x0 y que voy a verificar, sí, verifica el teorema, así que va a ser una extensión. Por lo tanto, el problema también sirve para ese intervalo. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo? Si seguimos así, podemos encontrar ahora otro intervalo mayor que también cumple. Otro intervalo que también cumple, ¿cierto? Hasta un cierto intervalo, que lo vamos a llamar y', que hasta ahí yo puedo decir de que sí existe y si tomo valores más grandes, eso no va a valer. Este intervalo es un intervalo máximo de solución. Intervalo máximo de solución. ¿Ya? Y todos los intervalos entre medios, todos estos intervalos se llaman de continuación.
ya porque es un intervalo que continúa del inicial, que era ese de ahí, ¿cierto? El azulito. Entonces cualquier otro rojo que esté entre medio se llama intervalo de continuación. Y el mayor de todos es el intervalo máximo. Entonces, el teorema de existencia de unicidad habla de una solución en ese intervalo máximo. Podemos decir extender esa vecindad pequeñita que al principio podemos considerar a un intervalo donde hasta ahí vale el teorema. Si considero un punto que sea mayor que eso, no satisface por alguna condición de la función f o de sus derivadas. Eso se va a depender del problema, ¿ya? Entonces, como les decía siempre, el teorema de existencia unicidad es un teorema local, pero se puede extender bastante, no solamente en un intervalo chiquitito, sino un intervalo a lo más, quizás hasta todos los valores reales, si es que está bien definida la función. Eso va a depender del ejercicio. Bueno, como antes, la demostración del teorema va a escapar de la intencionalidad. Bueno, aquí dice este libro que lo copié del libro del profesor Guíñez, ¿ya? Este teorema. Pero también ese libro está orientado con respecto al curso, así que también escapa de la intencionalidad del curso, por lo tanto no se va a ver la demostración. Pero sin embargo, dice, podemos acotar que introduciendo la variable auxiliar b igual a esta forma, de y a de x, nuestro problema de valor inicial entonces en realidad se puede reducir a un problema de primer orden, ¿cierto? Y entonces el teorema de existencia de unicidad va a ser válido. Es decir, el problema de existencia de unicidad es válido, como antes lo habíamos visto, para una ecuación de primer orden y en realidad se va a generalizar para una de segundo orden y si tenemos una ecuación de n derivadas, entonces va a ser válido para todas ellas también. ¿Ok? ¿Dudas con respecto al teorema? Fíjense que es igual, como le estoy diciendo, es una generalización del teorema anterior y entonces no hay muchas cosas nuevas. Lo único que tenemos otra variable más, así que eso puede diferenciar algo. Entonces ahora yo quiero hacer algunos ejercicios. Quiero que lo piensen un poquito, así que quiero que me expliquen, porque fíjense, dice el ejercicio 1, dice, dado que y es igual a c1 más c2x cuadrado, es una familia de dos parámetros de soluciones de, aquí me faltó un prima, es x y prima prima menos y prima es igual a 0 en el intervalo menos infinito a infinito, demuestre que no se pueden encontrar las constantes C1 y C2 tales que un miembro de la familia satisface las condiciones iniciales y de 0 igual a 0 y prima de 0 igual a 1. Entonces la idea es mostrar que no se pueden encontrar C1 y C2 con esas condiciones iniciales y después dice, explique por qué esto no viola el teorema de existencia de unicidad. Fíjense que el teorema de existencia de unicidad dice que puedo encontrar soluciones y el que sea única, es decir, siempre puedo encontrar este C1 y C2 tal que cumple esta condición. Ahora, aquí me encuentro una ecuación diferencial x y 2', aquí me falta un prima, menos y prima, ¿cierto? Que tiene esa solución, pero si considero estas condiciones iniciales no voy a poder encontrar C1 y C2. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Piénsenlo. Les doy 3 minutos. Yo por mientras voy a arreglar eso, porque a mí no me gusta que se vea así. Ya, ahí cambió ya. Ahí sí. X por y 2' menos y prima igual a 0.
Les doy 3 minutos, como les decía, para que puedan hacer el uno. Bueno, hay 3 ejercicios, así que si lo terminan, pueden seguir con el 2 y el 3. Si tienen dudas, me hablan o me escriben por el chat. Ya. Entonces, ¿lo hicieron o no? ¿Tienen alguna idea? Ya, fíjense. Tengo mi ecuación. Vamos a tratar de escribir. Estoy tratando de encontrar el mouse. Ya, aquí está. Entonces, tengo mi ecuación. X por y 2' menos y' es igual a 0, ¿cierto? Y dicen de que la solución es de la forma y de x igual a C1 más C2 x cuadrado. Bueno, verifiquemos que sea solución. Y' va a ser igual a 2C2x, ¿cierto? Este es un C. Y el y2' es igual a 2C2, ¿cierto? Entonces, si uno lo reemplaza, me va a quedar x por 2C2
menos 2C2X. Y claramente eso es igual a 0. Así que es solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Ahora, fíjense que me dan dos condiciones. Me dicen que ¿cuáles eran las condiciones? A ver. Las condiciones eran... A ver si me van todas. Las condiciones es que I de 0 es igual a 0 y que I' de 0 es igual a 1. Muy bien. Entonces, si tengo que I de 0 es igual a 0, I de 0 es igual a 0, y que I' de 0 es igual a 1, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que I de 0 es igual a C1, pero esto es 0, ¿cierto? Entonces me queda que C1 es 0. Y si calculo la derivada, bueno, ahí está la derivada, ¿cierto? Este es I' de X. Entonces, I' de 0 va a ser igual a, si lo evalúo en 0 aquí, me queda 0. Y 0 es igual a 1, que sería diferente, ¿cierto? Entonces no puedo encontrar el C2. Entonces aquí yo mostré la primera condición, que no puedo encontrar el C2. Ahora la pregunta es, ¿por qué eso no contradice el teorema? Tengo mi ecuación, ¿cierto? Tengo mi solución y tengo que no satisface en realidad las condiciones porque no puedo encontrar el C2. Fíjense que para cualquier C2 eso no va a satisfacer la ecuación, entonces no puedo encontrar. Por lo tanto, ¿y eso contradice el teorema o no? Bueno, podemos ver entonces que el teorema necesita que sean continuas las funciones. Y yo tengo que la ecuación diferencial es esta de aquí. Ya, si yo despejo al I2', como lo que quiere el teorema, esto sería I2', I' menos X. Y fíjense que esta es una función que depende de X y de I', ¿cierto? Pero esta función es continua, pero tiene una cierta restricción. Es continua en R menos el 0. Que justo el punto donde yo estoy tomando las condiciones iniciales. Por lo tanto, si yo tengo esta ecuación diferencial con estas condiciones iniciales, que son las que me dieron, no estoy en la hipótesis del teorema. Entonces no puedo usar el teorema. No se puede usar el teorema. Entonces no es que contradiga el teorema, sino que no se puede usar. ¿Por qué? Porque las hipótesis necesito que la función sea continua justo en los puntos donde quiero la condición inicial. Y en este caso no lo cumple porque exactamente la función es continua, pero en todos los reales menos en el 0. Entonces no se puede usar el teorema. Entonces no lo contradice, sino es que no se puede usar.
¿Ya? ¿Se entiende? Alguien levantó la mano. Aníbal, dígame. Profe, yo no. ¿Ah? Se quedó mudo, Aníbal. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Eh, Cuando está comprobando si es continua y si es posible ocupar eso, sí, es posible ocupar el teorema. ¿Sí? ¿Por qué despejó el I prima 2? No comprendí eso. Porque en el teorema, mira, vamos a revisar el teorema. En el teorema dice que necesito que la función sea continua, ¿cierto? En todo el dominio que yo voy a considerar y el punto x sub 0 tiene que pertenecer al dominio, es decir, tiene que ser continua, en particular en el punto donde va a hacer la condición inicial. O sea, la función no es que sea continua en todos los reales, en este caso. No necesariamente, pero sí quiero que sea continua en donde yo la quiero trabajar. Y fíjate que justo en nuestro caso en particular no es continuo en el punto de la condición inicial. Necesito que sea continua en un cierto dominio y en particular en la condición inicial. Y eso no se cumple. Y fíjate que la ecuación está escrita así, mira, de 2i a esta ecuación de aquí, si quieren la puedo escribir más grande. Y entonces la ecuación que yo estoy considerando es i2' igual a f de x, i2'. Perdón, es i'. Ahí. Esa es la función que debe cumplir que esta función f sea continua en un cierto dominio y el punto de la condición inicial tiene que estar en este dominio. Esa es la función f. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? No, entonces hagamos el ejercicio 2. Estamos acá igual. Dice, encuentre dos miembros de la familia de soluciones del problema anterior que satisfagan las condiciones iniciales. Porque sí, en general, esa es una solución general, ¿cierto? Pero vimos de que no satisfacía esa forma general. Veamos otro, dos que cumplan. Que cumplan estas condiciones iniciales, otras nuevas. Y de 0 igual a 0 y prima de 0 es igual a 0. ¿Cuál puede ser? Hay uno súper fácil. ¿Cuál es el que puede cumplir? Voy a escribir aquí. ¿Dónde lo escribo? Voy a escribir arriba. Miren. El I. No, arriba no. Aquí está. El I sobre, sí. I de X igual a 0. Ese, acuérdense que vimos un teorema de que en una ecuación lineal de segundo orden,
iba a tener, si tiene condiciones iniciales y de 0 igual a 0, y' de 0 igual a 0, entonces la solución iba a ser x iba a ser igual a 0. Ya fíjense de que si C1 y C2 son 0, cumple la condición inicial. Y también es solución de la ecuación, así que va a ser. Ahora el problema es encontrar otro. Acuérdense que como no estamos en el teorema, podemos encontrar más de una solución. Pero sabemos que esta es una forma general de solución de la ecuación, porque lo vimos y verificamos que era solución. ¿Qué otro puede ser? Necesito que cumpla las condiciones, así que fíjense, si yo lo evalúo en 0, el C1 es 0, así que el C1 tiene que ser 0. Pero si ahora lo evalúo en 0 la derivada, fíjense, necesito que y' en x es igual a, si derivo la solución, me queda 2C2x, ¿ya? Y si lo evalúo en 0, me queda 0. Entonces fíjense que les queda libre el C2. Puede ser cualquiera, porque si lo evalúo en 0, cumple que es 0. Por lo tanto, puedo considerar el C2 1, así que en realidad puedo considerar la solución x2, o 2x2, 3x2, cualquiera. Esta, fíjense que si yo la derivo, me da 2x y lo evalúo en 0, me queda 0. Así que cumple la condición. Así que estas son dos que valen. Otra solución, ¿cuál podría ser? Como les decía, C2 puede ser cualquiera, así que puedo colocar menos x cuadrado, por ejemplo. Esta también es solución. 2x cuadrado, 3x cuadrado, menos 2x cuadrado. Todas esas son soluciones, así que encontramos no 2, sino encontramos 3, 4, 5, infinita cantidad de soluciones. ¿Ya? ¿Dudas con ese? Entonces traten de hacer ahora el 3, si no tienen dudas. Ahí les doy 2 minutos. ¿Cuál es la idea del ejercicio 3? Dice, como x de t es igual a C1 coseno de omega t más C2 seno omega t es la solución general de x2' más omega al cuadrado x igual a 0 en el intervalo menos infinito infinito, demuestre que una solución que satisface las condiciones iniciales x de 0 igual a x sub 0 y x' de 0 es igual a x1 está dada por esa función, x de t igual a x sub 0 coseno omega t más x1 omega por seno de omega t. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, me dicen que tengo que demostrar que esa solución satisface esas condiciones. Es decir, tengo que ver, bueno, si somos bien incrédulos, podríamos verificar en primer lugar que esta sea en realidad una solución
general de la ecuación diferencial, ¿cierto? Y lo otro que podemos hacer, y lo otro que deberíamos hacer, ¿cierto? Es reemplazar en 0 aquí y ver que sea igual a x sub 0, o sea, encontrar los valores de C1 y C2 y ver que encontrando estos valores me da esa ecuación. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Entonces, tenemos en primer lugar la ecuación x2' más omega al cuadrado x igual a 0, ¿cierto? Igual a 0. Y tenemos que x de t es igual a C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. Entonces, si derivamos esto, me queda x' de t igual. La derivada del coseno es menos seno, entonces me queda menos C1 seno de omega t más la derivada del seno es coseno, me queda, me falta el omega. Omega. Y C2 omega por coseno de omega t. Te da omega t. Y si yo derivo ahora nuevamente, me va a quedar la derivada de seno es coseno, me queda seno menos C1 omega al cuadrado por coseno de omega t más C2 omega al cuadrado por a menos C2 con la derivada del coseno que es seno de omega t. Por lo tanto, esto es 0. Entonces, si yo lo reemplazo aquí, me va a quedar menos C1 omega al cuadrado coseno de omega t menos C2 omega al cuadrado por seno de omega t más omega al cuadrado por C1 coseno de omega t más omega al cuadrado paréntesis por C2 seno de omega t. Entonces, si me doy cuenta, son iguales con distintos signos, así que es igual a 0, así que es solución de la ecuación diferencial. Así que ya hicimos el primer caso por mientras de duda. Pero ahora yo quiero que x de t, en realidad la pregunta es encontrar C1 y C2. X de t era C1 por coseno de omega t más C2 seno de omega t. Y entonces tengo que saber cuánto vale el x sub 0. Y si vale 0 el x, el coseno es 1 y el seno es 0. Así que me queda C1. Y yo digo que el x sub 0 es igual a, o sea, el x en 0 es x sub 0. Así que C1 es x sub 0. Ahora si yo calculo la derivada, dijimos que era igual a menos C1 omega seno de t, ¿cierto?
más C2 omega coseno de omega t, ¿cierto? Y ahora lo evalúo en 0. Aquí me va a quedar, el seno es 0, ¿cierto? Y el coseno es 1, y me queda C2 omega por 1, ¿cierto? Y el x' de 0 era x sub 1. Entonces, el C2 va a ser igual a x1 partido por omega. Por lo tanto, la solución final sería x sub 0 por coseno de omega t más x sub 1 partido por omega seno de omega t. Que si se fijan en lo que me pedían, verificar. ¿Ya? Ahí está. ¿Dudas? ¿No? Está bien, fíjense que aquí está el x de t igual a x sub 0 coseno omega t más x1 omega por seno de omega t. ¿Ya? Y la última pregunta, encuentro un intervalo centrado en x sub 0 para el cual el problema de valor iniciales dado tiene una solución única. Es decir, tienen que verificar si en realidad están en las hipótesis del teorema de existencia y unicidad. Con esas de ahí. ¿Ya? Les doy 3 minutos para que lo hagan y ahí lo comentamos. Muy bien, entonces, ¿cómo podríamos hacer este ejercicio? Si se encuentra un intervalo centrado en x igual 0, para el cual el problema de valores iniciales dado tiene una solución única. Entonces, lo que están preguntando es que si está dentro de tiene las hipótesis del teorema de existencia y unicidad. Eso es lo que tenemos que ver. Por lo tanto, tenemos que ver si la función es continua.
Y la función es continua en ese, la función f, acuérdense de que necesito i2' es igual a f de x y y'. Esa función yo quiero que sea continua. ¿Ya? Esa función quiero que sea continua. No se ve bien. Ya. Bueno, entonces vamos a la pizarra para que se vea mejor. Entonces, tenemos que la ecuación, ¿dónde está? X menos 2 por i2' más 3i es igual a x. Entonces tenemos que encontrar, o sea, despejar mi ecuación diferencial como la necesito para el teorema. Entonces me va a quedar, perdón, i2' x menos 3i partido por x menos 2. Este es un 3. Ya, esta es mi función. Fíjense que es una función que depende de x y de y en este caso. Esta función, ¿dónde es continua? La función es continua. Es continua en todos los reales, ¿cierto? Pero le debo quitar un cierto punto, que es el 2. Me dice que la solución yo quiero que sea en torno al 0. ¿Ya? En torno al 0. Entonces tengo que tomar un intervalo en torno al 0 y que no pase por el 2. En realidad tiene que estar lejos del 2. Decir lejos del 2 es decir que podemos tomar un intervalo así. Por ejemplo, del 1 y el menos 1. Ya tiene que haber una cierta distancia. No podemos tomar el 2 aquí porque el extremo en 2 no me va a funcionar porque necesito que haya una pequeña distancia que no esté. Así que podemos decir que esta función existe la unicidad de ella en un cierto intervalo. Vale, vamos a poner, vale el teorema de existencia para un intervalo i, ¿cierto? Que puede ser el menos 1 y el 1. Necesito que esté en torno al 0, así que el 0 tiene que estar en el centro del intervalo y tiene que estar lejos del 2. Lo bastante lejos podemos considerar el 1, ya, no podemos considerar el 2. Esa es la condición. Podemos considerar el 1 medio también, o sea, perdón, 3 medios. 3 medios también está bastante lejos. Ya, porque necesito que por lo menos el 2 y un poquito más allá no estén dentro del intervalo de solución. El intervalo que voy a considerar el teorema. Así que esa sería la respuesta para el 4A. Dice, encuentre. Encuentre un intervalo centrado en 0 para el cual el problema con valor inicial dado tiene una solución única. Eso. Y en el segundo,
Fíjense, ya estamos en la hora, pero en el segundo va a ser rapidito. En el segundo, ¿qué va a pasar? Tenemos que despejar el I', ¿cierto? El I2'. Y entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Eh, tengo que I2' más tangente de X por Y es igual a la exponencial de X. Entonces, I2' es igual a la exponencial de X menos tangente de X por Y. Bueno, fíjense que me pueden decir de que la exponencial no tiene problema, ¿cierto? La tangente pareciera que no tiene problema porque no está en el denominador, pero fíjense, acuérdense que la tangente no está definida en ciertos valores. Por ejemplo, en el pi medio. Entonces voy a tener aquí en torno al 0, ¿cierto? Y el pi medio no está definido en tangente, así que ese va a ser el problema para que la función sea continua. Tiene menos pi medio también. Así que el intervalo que va a estar definido tiene que ser lejos del pi medio y del menos pi medio. Por ejemplo, el 1 puede ser un buen intervalo. El 1 y el menos 1. Ya, entonces ese intervalo podemos definirlo para que el teorema de existencia unificada sea válido y entonces encontrar una única solución que cumpla las condiciones iniciales. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Dígame. en el ejercicio anterior se me había ido el internet justo cuando explicó lo del intervalo. ¿Cuál es el ejercicio anterior? ¿Este o el otro? En el A, Ah, ya. Entonces, aquí tengo de que esta función, o sea, esta ecuación diferencial la voy a escribir de esta forma. I2' es igual a eso, o sea, despejo el I2'. Y entonces ahora tengo que estudiar cuándo esta es continua. Y esta es continua para todos los reales menos el 2. Por lo tanto, el intervalo de solución del que debo considerar tiene que estar lejos del 2. No puedo considerar del menos 2 al 2. Entonces podríamos considerar el del menos 1 al 1. Puede ser del menos 1 medio al 1 medio también, o del menos 3 medio al 3 medio. La función es continua, pero necesito que haya un intervalo lejos del 2 que tengo que considerar. Así que el menos 1 y 1 es un buen intervalo para que que exista o sea, que cumpla las condiciones del teorema de existencia. ¿Otra duda? Profe, ¿Sí? ¿cuál sería el criterio para saber qué tan lejos tiene que estar el intervalo del punto que no está? No debe como- tomar el punto, esa es la idea. Pero si fuera por eso, yo podría tomar un intervalo como abierto en el 2. Sí, no, ese caso no se puede tomar porque necesito que haya algo cercano que también cumpla. Y como el 2 no va a ser continua, entonces no puedo considerar el intervalo abierto en 2. Entonces también tiene que ser como, entonces tiene que ser como por los dos lados, algo así. Claro, por eso les digo que necesito que esté lejos. Y esa lejanía es no considerar intervalo abierto en 2. Ya, En ya, ese, gracias. ya, Profe, ¿sí? yo tengo una duda. Cuando transformamos esa función, la transformamos a una función de dos variables, ¿verdad? O de varias variables. La función f tiene 2 o 3 variables porque puede tener f' también, y prima también. Ya. Sí. Y la restricción de que es continua, no tendríamos que especificar para la variable x, póngase usted Ah, en bueno, el... aquí sí, entonces continúa no en R, sino en R2, cruz. A ver, claro, sí tiene razón. Bueno, la función está en un dominio de dos variables,
Entonces esto tiene que ser cruz. ¿Y el I tiene alguna condición que se restringe? No, así que esto va a ser crucial. Y entonces Ah, ya, ya. este intervalo lo vamos a llamar R ahora. O D, lo habíamos llamado D, ¿cierto? Así que sí, tiene razón. Uno se entusiasma. Y entonces D va a ser eso, cruz, los reales. Sí. Y acá también. Así que uno dice que es continua. Es continua en menos 1 cruz los reales. Ahí. Porque esta función depende de X y de Y, así que tiene dos variables. Sí. Muy bien, gracias por la observación. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. una duda como con el enunciado, porque nos dan la ecuación y nos dan valores iniciales, que sería el I sub 0 y el I prima sub 0. No, el I prima, el I 0 y el I prima 0. ¿Para qué nos dan Sí. esos valores iniciales? ¿Para colocarle coherencia al ejercicio? Es que el teorema de existencia y unicidad habla de existencia y de unicidad de la solución del problema de valores iniciales. Porque una ecuación diferencial está, si uno no toma las condiciones iniciales, no tiene única solución, tiene infinitas soluciones. Ya. Entonces, por eso necesito las condiciones iniciales, y son y prima en el mismo punto inicial. Claro. O sea, en el desarrollo no lo usamos, ¿cierto? Pero el teorema necesita tener esas condiciones iniciales dadas. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos mañana tempranito. Que estén bien. Chao, profe. Yo igual Chao. tengo una duda Dígame. con respecto a algo, pero no es de la clase de hoy. Ya, Es que dígamelo. lo que pasa es que antes del paro le había comentado sobre un control que me pusieron un 0, igual a varios compañeros le pasó. Ya, ¿y Y me mandó correo? no sé. Me man- Eh, no mandé correo porque, o sea, no me pidió correo. O sea, le avisé en Ya, lo en voy la a misma revisar, clase. Cristian. Sí, Ya, porque profe. después se me olvidó y respondí y revisé los que me habían mandado correo. Lo voy a revisar. Ah, Gracias. ya, profe. Ya, Gracias, chao. ya, chau.